Y vamos a continuar entonces nuestro estudio allí en el libro de Filipenses, que espero que los últimos que vinieron antes de mí hayan predicado sobre Filipenses, si no yo voy a predicar un mensaje aislado. ¿Han predicado sobre Filipenses? Ah, ok. Me quedo más tranquilo entonces que me pasaron bien lo que tenía que predicar. Y les invito allí a abrir en Filipenses capítulo 3. Un gran capítulo. Filipenses capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Dice allí la palabra Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí, vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él quien nos hable en esta tarde. Padre Celestial, te damos tantas gracias de tener esta libertad de abrir tu palabra y ser tratados. Y gracias porque, como cantábamos recién, no depende de nosotros. Eres tú quien ha querido moldearnos a la imagen de Jesucristo, perfeccionando esa obra que un día comenzaste y la has de perfeccionar. Gracias porque la has de terminar, Señor. Y Padre, queremos en esta tarde rogar, quieras tú hablar a nuestros corazones como oraba nuestro hermano, danos un corazón dispuesto, moldeable a tu palabra, Señor. Padre, que si hay alguien en esta tarde, en este lugar, que no te conoce, que está muerto en sus delitos y pecados, tu palabra, Señor, pueda encontrar cabida en su corazón y tu gracia pueda alcanzarle y pasar de muerte a vida, Señor. Y aquellos que ya te conocemos, podamos ser edificados a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Filipenses. Un libro que su tema central, ¿cuál es? El gozo. Y cada vez que leo este libro y cada vez que leo este pasaje, no dejo de notar cómo Pablo anima a los hermanos a gozarse en el Señor. ¿Y desde dónde Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses? Del Caribe, en un 5 estrellas, all inclusive. Hermanos, gócense. No, Pablo está escribiendo de la cárcel. Y creo que ya dije esto la vez anterior, pero olvídense de derechos humanos y todo eso que hoy tenemos. No había. Pablo estaba en una cárcel y si bien Pablo tenía privilegios, recuerden que estaba bajo el gobierno romano y allí no había muchas contemplaciones a los presos. Pero Pablo, a pesar de estar preso, en medio de esa situación, eso no le quitaba el gozo. El gozo que tenía Pablo no dependía de circunstancias, de situaciones, sino que dependía de su Señor. Él encontraba en Cristo todo lo que necesitaba. Y así él deseaba para los filipenses: hermanos, gócense en el Señor, tengan gozo, regocijaos, les dice Pablo a los filipenses. Y tenemos razones para gozarnos.
tenemos razones para gozarnos. Siempre pienso en esto. Si el Señor lo único que nos hubiera dado hubiera sido la salvación, ya tendríamos motivos para gozarnos. ¿Y creen ustedes que el Señor nos ha dado más que eso? Sí, estamos aquí en pie, estamos respirando. El Señor nos ha colmado de bendiciones, así que innumerables son los motivos que tenemos para gozarnos. Pero en este pasaje en particular, es un pasaje autobiográfico y Pablo presenta qué sucedió cuando él se convirtió a Jesucristo, cuando la gracia de Jesucristo lo alcanzó. Y pienso en el paralelo, porque aquí está Pablo está contando su testimonio de lo que fue su interior, pero quiero que vayamos al pasaje donde sucede el hecho de la conversión de Saulo, de aquel perseguidor de la iglesia, y les invito a ir allí a Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí Lucas nos está relatando lo que sucedió en aquel día en que Saulo se encontró con el mismo Señor Jesucristo. Allí fue lo que Lucas nos relata lo que sucedió exteriormente en aquel día. Pero Pablo aquí en Filipenses nos está contando lo que sucedió internamente. Aquí en Filipenses el mismo apóstol presenta esos detalles de la obra del Espíritu en su corazón y en el corazón de cada creyente que recibe a Jesucristo como su Salvador. La salvación es un acto soberano de Dios en el cual Él irrumpe con la gloriosa luz de su verdad la oscuridad del pecador. El pecador sin Cristo, el hombre sin Cristo, dice la palabra que está muerto en sus delitos y pecados, en plena oscuridad. Pero la salvación nos alcanza y la luz de Jesucristo irrumpe en medio de esa oscuridad para salvarnos. Pablo aquí describe el milagro que lo transformó no en un hombre común, porque Pablo ciertamente era enemigo de la iglesia, un archienemigo de la iglesia. Y aquí él es convertido en uno de los líderes más amados y respetados de la iglesia a lo largo de la historia. Aquel día en el camino a Damasco, el Cristo vivo irrumpió en la ceguera espiritual de Saulo de Tarso, aquel fariseo soberbio que se creía justo. No estoy hablando de que no fuera sincero en lo que él estuviera haciendo. Él creía que lo estaba haciendo muy bien, que estaba haciendo lo correcto. Pero como resultado, aquel día la confianza en sus logros religiosos se hizo pedazos. La confianza en el yo se hizo pedazos. La fuente de su confianza se secó para siempre ante la gran convicción y verdad que inundaron su alma entenebrecida. En aquel momento Pablo se encuentra con Jesucristo y, como decimos hoy en día, se le movió toda la estantería. Algo sucedió en la vida de Pablo. Y queridos, nadie que se encuentra con Jesucristo puede seguir igual. Nadie. Si has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, no puedes seguir igual. Tu vida tiene que cambiar. Tu forma de vivir tiene que cambiar. Y en este pasaje que leímos aquí en Filipenses 3, Pablo habla de la salvación como una transacción
o un intercambio, y hasta puedo encontrar algo de un lenguaje contable, financiero, pérdidas, ganancias. Y Pablo va a hacer una lista de pérdidas y de ganancias. Pablo se había dedicado en su vida a acumular lo que él creía en su opinión, que era justicia para él, y por lo cual él obtendría la salvación. Él como fariseo, como devoto de la secta de los judíos, él creía que lo que estaba haciendo en sus propias fuerzas lo llevaban a la salvación. Pero se encontró con Jesucristo y se dio cuenta que todo eso era pérdida. Todas esas fortalezas que él creía eran pérdida. Él cambió todo eso por la justicia que viene de Dios por la fe. Y este va a ser el tema de nuestro pasaje hoy. En los primeros versículos, el apóstol le advierte a los filipenses sobre cierto grupo de personas que querían contaminar el evangelio. Estos eran los judaizantes y que se creían dueños de la verdad, a lo que Pablo les dice: nosotros somos la verdadera circuncisión. Y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Los judaizantes eran un grupo de personas que querían introducir en la iglesia que era necesario cumplir con determinados ritos externos para ser salvos. Y Pablo le dice: eso no es así, eso no es lo que dice la palabra. Y a continuación, Pablo nos va a hablar del costo y la recompensa de seguir a Jesucristo, el costo y la recompensa de conocer a Cristo. Y lo leí alguna vez como la contabilidad de Pablo: pérdidas y ganancias. Y vamos a ver, en primer lugar, el costo o la pérdida por el conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que a Pablo no le importó perder con tal de conocer a Cristo? Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Así comienza el versículo 4. Y aquí hace referencia a que Pablo, después del encuentro con Jesucristo, había estimado como pérdida todas sus ventajas o virtudes terrenales. Y aquí no estamos diciendo que Pablo confiaba en sus logros y no en la gracia de Dios. Básicamente Pablo está diciendo que si había alguien indicado para seguir al pie de la letra la ley, ese era él. Él se había esforzado toda su vida para cumplir con la ley y los mandatos aún de la cultura de aquel tiempo, y como buen fariseo, él había cumplido la ley delante de los hombres. Y allí es donde Pablo saca su tarjeta personal o su currículum de logros y dice en primer lugar: él había sido circuncidado al 8º día según la ley de Moisés. Y esto para los judaizantes era muy importante. Pablo empieza con la circuncisión porque era un asunto clave para los judaizantes. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que predicaban los judaizantes, que era necesario ritos externos para alcanzar la salvación. Así que Pablo les dice que dentro de sus logros, él había sido circuncidado al 8º día conforme a la ley de Moisés. A diferencia de algunos judaizantes, Pablo no era un gentil convertido al judaísmo, sino que él era judío de nacimiento y había seguido los ritos judíos desde el principio. Así que en el momento señalado, como dice la ley, al 8º día Pablo fue circuncidado, al 8º día de nacido, Pablo fue circuncidado. Y Pablo incluye la circuncisión, este rito esencial del judaísmo, en su columna de pérdidas. Esto que los judaizantes decían: miren el valor que tiene esto. Pablo dice: esto no tiene valor. Esto para mí es una pérdida y estoy dispuesto a perderlo con tal de ganar a Cristo. Queridos, la salvación no viene por una ceremonia o un rito externo. En la costumbre judía, católica, ni siquiera en los evangélicos, ritos nos dan la salvación.
no es algo externo. No es porque un día tú te bautizaste, es que eres salvo. Lo contrario, eres salvo y un día diste ese paso de obediencia. Pero eso no colabora a tu salvación. En segundo lugar, Pablo les dice que era un israelita puro de la línea de Isaac y de Jacob. Y Pablo aquí lo que le está diciendo, dice, inclusive algunos de ustedes, los judaizantes, son una mezcla de judíos y gentiles. Yo soy un israelita puro que pertenezco al pueblo que escogió Dios por nacimiento. Y él había heredado todas las bendiciones de pertenecer a la nación, al pueblo que Dios había escogido. Pablo era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, una herencia en la que confiaba el pueblo judío, así como también en la circuncisión para la salvación. Tampoco una herencia de raza te trae la salvación. Tampoco una herencia de raza es capaz de salvarte. Ningún privilegio ante Dios se gana por nacimiento. Ah, no, pero mis papás me llevaron de chiquito a la iglesia. Yo soy salvo. No, no es eso lo que te hace salvo. Es una decisión personal. No, otros no la pueden tomar por mí. Así que si naciste en una familia cristiana, no, años yendo a la iglesia. No, eso no te da la salvación. En tercer lugar, Pablo dice que era de la tribu de Benjamín. Otra de las que parecían credenciales notables de Pablo era que pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus más destacadas del pueblo de Israel. Benjamín era el menor de los hijos que tuvo Jacob. Saúl era el primer rey de Israel, era de esta línea, de esta tribu. Y tuvo varios beneficios y varias personas destacadas esta tribu, por lo que la hacía una de las tribus más ilustres. Eso también ubicaba a Pablo en un nivel superior a los demás. Pertenecía a esta tribu destacada. Quizás los judaizantes se habían mezclado tanto en esa época, los judíos con los gentiles, que ni siquiera sabían a qué tribu pertenecían. Pablo se había mantenido en esta línea pura de judíos y él les dice aquí, hermanos, yo también tengo claro de qué tribu vengo y podría ser algo de gran valor esto. Sin embargo, lo he estimado como pérdida. Hermanos, así como venir toda una vida a una iglesia no te hace salvo, tu nivel social tampoco te hace salvo. Puedes ser la persona más rica de este mundo. Para Dios eso no cuenta. Puedes ser la persona más pobre de este mundo. Para Dios eso no cuenta. Él abre sus brazos y está dispuesto a recibirte si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. En cuarto lugar, Pablo le dice hebreo de hebreos. No un judío mezclado, sino un judío puro. Y Pablo en los primeros 3 no había hecho ningún esfuerzo para tener esas ventajas como judío, porque él había sido circuncidado, no fue él que tomó la decisión, habían sido sus padres, él era de determinada tribu, eso no lo había elegido él, pero ahora Pablo va a hablar aquí de los logros que él había llegado a tener. Los cuatro siguientes logros habían sido alcanzados por él, hebreo de hebreos, y aquí lo que Pablo quiere decir es que él se había esforzado en mantenerse de acuerdo a la ley, conservando de manera estricta la herencia y la tradición judías de su familia. Él había nacido en Tarso, por eso es Saulo de Tarso, pero él había dejado Tarso, esta ciudad de Asia Menor, para llegar allí a Jerusalén, y él allí se capacitó con el reconocido rabino Gamaliel, nombrado, reconocido por los judíos de la época. Pablo se aferró tanto a su herencia judía que podía afirmar confiado, como es allí en Hechos 26:4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Su vida correcta delante de los hombres era reconocida por todos los judíos. La celosa devoción de Pablo por su patrimonio judío era bien conocido. Pero esto tampoco, Pablo dice,
esto también es pérdida si lo que voy a ganar es Cristo. En quinto lugar, Pablo dice que él era un fariseo. Él había pertenecido a ese grupo selecto y poseía el entrenamiento apropiado y estricto en cuanto a la observancia de la ley. Los fariseos eran un grupo selecto que socialmente eran vistos como aquellos que tomaban decisiones y observaban la ley y la estudiaban y deberían cumplirla al pie de la letra. Pablo se consagró al extremo a su herencia judía. Era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Miren lo que dice allí en Hechos 23:6. Dice, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. En 26:5 dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Volverse fariseo significaba alcanzar el nivel más alto del judaísmo devoto y legalista. Y ser fariseo no era simplemente adecuarse a la ley, sino que había todo algo alrededor de conductas de la cultura que ellos debían cumplir. Y Pablo decía que él lo cumplía. Así que el valioso estatus de Pablo como fariseo no era más que otro elemento más en su lista de pérdidas. Si esto es lo que voy a perder para ganar a Cristo, estoy dispuesto a hacerlo. Puede ser el cristiano más fiel a esta casa. Mirá, yo no falto nunca. Hay reunión y yo estoy. Hay actividad y yo estoy. No te hace salvo eso. Tu fidelidad a una religión no te da la salvación. Pablo, en sexto lugar, había sido conocido por su gran celo en la defensa del judaísmo y por sus muchas buenas obras. Y el clímax de su celo, ¿cuál fue? Perseguir a la iglesia de Jesucristo. Como una demostración adicional de su celo por la herencia judía, Pablo confesó que había sido perseguidor de la iglesia. Para los judíos el celo era algo muy importante. Era una virtud religiosa por excelencia, una moneda de dos caras, el amor y el odio. Ser celoso significaba amar a Dios y odiar lo que le ofendía. Un amor celoso pero mal enfocado de Pablo por Dios lo llevó a odiar y a perseguir a aquellos cristianos de aquella época. Y veamos algunos pasajes que Pablo mismo nos habla de la intensidad de su celo. Después del martirio de Esteban, donde Pablo estaba allí y asentía y consintió lo que había sucedido, Esteban había sido martirizado a pedradas le pidieron que negara el nombre de Jesucristo y él no lo hizo. Dice allí, pero los que fueron Hechos 8:3. Pablo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Será que Pablo tenía celo por la ley? Un celo incorrecto, que él creía que lo estaba haciendo bien. Tan devastadora y eficaz era su persecución que la iglesia de Jerusalén fue esparcida. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Luego en el capítulo 9 dice, Saulo, lo leímos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y siempre pienso en esta imagen. Saulo aún respirando amenazas y muertes. ¿Saben lo que debería ser estar enfrente a Saulo de Tarso y ver a este hombre respirar amenazas y muerte? Ese era el nivel de celo que tenía Pablo. Su persecución fue tan violenta que después que se convirtió, todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Y pienso en Ananías cuando el Señor se aparece a su siervo y le dice, andate a Damasco, que allí te vas a encontrar con Pablo y este me es instrumento útil. Y Ananías le dice al Señor, he escuchado algunas cosas de este hombre Saulo de Tarso y no son nada buenas. Voy y hablo con ese, el que tengo que hablar. Y el Señor le dice, sí, ve, porque instrumento útil me es este.
Allí en Hechos 22, a la turba furiosa en Jerusalén, Pablo les recuerda, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Este era Pablo, este era Saulo de Tarso, aquel hombre que su celo era tan enfermizo que él hacía estas cosas con los cristianos. Miren lo que dice delante del rey Agripa, allí en Hechos 26. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Queridos, en términos de celo, Pablo había superado a cualquier judaizante que estaba allí o que podía estar entrando a la iglesia. Ellos solo hacían proselitismo en medio de la iglesia. No, mirá, vos tenés que hacer esto. Mientras Pablo arrastraba a los cristianos a la cárcel y los obligaba a blasfemar y aún asentía en su muerte. Su celo por Dios los llevó a tratar de erradicar el cristianismo de manera implacable y despiadada. Pablo era sincero. Yo no dudo que Pablo lo hacía con total sinceridad, pero estaba equivocado. Y el mundo está repleto de personas que como él son sinceras en su devoción, en sus creencias religiosas. Harían cualquier esfuerzo, pagarían cualquier precio, sacrificarían lo que fuera en su intento por agradar a Dios o por obtener la salvación. Pueden ser judíos ortodoxos, fieles católicos romanos. Y queridos, tengo un compañero de trabajo que es católico y yo nunca había visto un católico tan devoto en su práctica. Y sin embargo, de nada les sirve. Pueden ser los más fieles a una iglesia, a una religión, a una reunión. Pueden orar, ayunar, vivir en la más grande humildad, procurar el bien de todos. Pero este celo religioso no te garantiza nada. Puedes estar completamente equivocado. Y cuando Pablo se enfrenta a la realidad de Jesucristo, el celoso perseguidor de la iglesia se da cuenta de que su celo mal enfocado era un asesino espiritual y que pertenecía a su columna de pérdidas. En sexto lugar, había guardado en todo lo humanamente posible los mandamientos del Antiguo Testamento. Dice en la última parte del versículo 6, en cuanto a celo, perseguió la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y aquí Pablo no está diciendo irreprensible sin pecado, sino más bien sin culpa delante de los hombres en cuanto a la ley. No había nadie que podía apuntar a Pablo y decirle, tú no estás cumpliendo con la ley. Humanamente, los hombres no podían hacer esto con Pablo. Y Pablo aquí lo está diciendo realmente con propiedad. Antes de su conversión, Pablo llevaba una vida conforme a la justicia que es en la ley. Aquí también Pablo usa el término ley en el sentido amplio de la tradición judía. No solo la ley, sino todo aquello que se hacía alrededor en cuanto a la cultura de aquella época de los judíos. Quienes observaban su vida podían considerarlo irreprensible o un judío ejemplar. Pablo no estaba diciendo aquí que él no era pecador. Así que a juzgar por las apariencias, Pablo era, para quienes lo conocían, este judío ejemplar que regía su vida por la ley judía. Pablo parecía tenerlo todo, había cumplido con todos los ritos requeridos. Era miembro del pueblo escogido de Dios, de una tribu destacada
de Israel. Había guardado de manera escrupulosa su herencia ortodoxa. Era uno de los más devotos legalistas del judaísmo. Era celoso hasta el punto de perseguir a los cristianos y seguía en todo las exigencias del judaísmo. Con todo, él consideró, al encontrarse con Jesucristo, todas esas cosas inútiles, pérdidas para la salvación de su alma, y le fue revelada la realidad de la salvación por gracia, que es por la fe en Jesucristo. El apóstol no llegó a pensar que esas cosas fueran buenas y Cristo mejor. Sí, miren, todas esas cosas son buenas, pero Cristo mejor. No, Pablo no dice eso. Aquí lo que dice Pablo es que todas esas cosas eran muerte. Él las consideraba como pérdidas, porque lo engañaban al hacerle pensar que estaba bien con Dios. Y queridos, la falsa religión engaña al corazón y por ende condena al alma. Así que todo lo que antes podía ser contado como ganancia, Pablo lo saca toda de su lista de ganancias y lo pone en su columna de pérdidas. Ahora había dejado de ser una ventaja, una ganancia para él. Y dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sin duda, Pablo no está pensando en sus transgresiones de la ley, sino en su obediencia vacía a los mandatos de la ley. Él estaba llevando una vida religiosa, obediente, pero vacía. Y en este pasaje y en los siguientes, Pablo explica el por qué cuenta todos sus logros como pérdidas. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a dejar a un lado nuestros logros si ellos nos impiden que hagamos la voluntad de Dios? Quizá tú en esta tarde te estás aferrando a tus logros y no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Quizá tú estás poniendo en tu columna de ganancias, logros y esfuerzos personales que lo que están haciendo es alejarte de Dios, impidiéndote avanzar. El amor de Cristo llevó a Pablo a considerar todos sus logros como pérdida. Esta decisión es la más significativa porque es una virtud a la que renuncia, haciéndola quizá más difícil que renunciar a un vicio. Bueno, es algo malo, bueno, es más fácil pelear contra eso, pero cuando es algo bueno, puede que me cueste un poco más. Y unas palabras más adelante, él llama a estas cosas basura, dice, y lo tengo por basura. Y la palabra en el original es un poco más fuerte que basura y bien gráfica, que se traduce estiércol. Así que imagínense el valor de Pablo, que Pablo tenía para esas cosas ahora. Basura. Esto era lo que Pablo estaba dispuesto a dejar de lado. Y espero que el amor a nuestro Señor nos motive a poder dejarlo todo por Él. El amor a Cristo es lo que nos motiva a poder hacer la voluntad de Dios y seguir a nuestro Redentor. Para Pablo estas cosas habían pasado a ser basura. Pero ¿qué nos quiere decir Pablo hasta aquí? Y creo que lo podemos resumir en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Cuál es tu gloria hoy? ¿En qué te glorías? Yo soy muy inteligente, yo tengo un buen trabajo, yo vengo siempre a la iglesia, yo no falto, pero ni a una reunión. ¿En qué te glorías? ¿En cosas buenas o te glorías en Jesucristo? ¿O tu ganancia es Jesucristo? Así que vimos lo que Pablo estaba dispuesto a perder o a poner en su columna de pérdidas para ganar a Cristo. Y en segundo lugar, quiero que veamos ahora entonces cuál era la columna de ganancias ahora que Pablo se había encontrado con Jesucristo. El premio, la ganancia por el conocimiento de Cristo. Así que Pablo inmediatamente después de su conversión dejó a un lado toda su confianza en ritos, en raza, en religión, en reputación, en justicia humana. Ahora tenía su gran tesoro. ¿Cuál era? Cristo. Este era el tesoro de Pablo, Cristo. Todos aquellos valiosos tesoros que aparecían en la lista de ganancias, de repente se convirtieron en pérdidas.
Sin embargo, por la maravillosa gracia de Dios, todo lo que pensaba en su error que le daría vida eterna fue sustituido por los beneficios que ahora poseía en Cristo. No en sus fuerzas, en Cristo. Ya hemos visto lo que Pablo llamó o clasificó como pérdidas. Ahora veamos entonces lo que él ganó. Capítulo 3, versículos 7 y 8. En primer lugar, él ganó un nuevo conocimiento. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo había estimado todas estas cosas como pérdida y las sigue estimando como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia de poder conocer más a Cristo. Pablo, por este motivo, estaba dispuesto a dejarlo todo, y de hecho sabemos que lo dejó todo, hasta su vida, con el fin de conocer a Cristo. Pablo desechó sus logros terrenales o religiosos pasados por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y quiero que veamos estas dos palabritas, por la excelencia. ¿Qué es algo excelente? ¿Qué es algo excelente? Podríamos decir que es algo de un valor incomparable. Y la palabra, la excelencia del conocimiento, el original en el texto griego, significa conocer de manera experimental, práctica, a través de la participación, del involucrarnos. La excelencia del conocimiento de Cristo que Pablo describe aquí es mucho más que un simple conocimiento intelectual. Podemos saber este libro de la primera hasta la última página, pero puede ser vacío, un conocimiento intelectual que no está en nuestro corazón. Y Pablo aquí que quiere conocer a Cristo de manera experimental, no una simple teoría, no algo intelectual, experimental. Él realmente quería conocer a Cristo. El Nuevo Testamento describe muchas veces a los cristianos como quienes conocen a Cristo. Miren lo que dice, yo les voy leyendo, no es necesario que busquen. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 17:3, él define la vida eterna como conocerlo a él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así en 2 Corintios 4:6, Pablo le dice a los corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La salvación comprende un conocimiento personal, relacional, experimental, práctico del Señor Jesucristo. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Por esta razón, Pablo se consideraba a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Para el apóstol Pablo Cristo era lo más importante que todos los logros que pudiera haber alcanzado en su vida. Así que en primer lugar gana un nuevo conocimiento, en segundo lugar gana una nueva justicia, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Aquí está diciendo Pablo, no teniendo todo lo que yo creía tener, porque esa era mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
ganó una nueva justicia. Pablo desea ser hallado en Cristo, no teniendo su propia justicia, la cual se obtiene guardando o cargando con el peso de la ley mosaica, sino más bien desea ser hallado en Cristo por medio de la fe y no por medio de guardar una ley. En este tiempo y en el tiempo de Pablo, cuando él escribió esta carta, lo que importa y lo que cuenta es la fe en Jesucristo, no tus logros personales. La fe en Cristo y no las obras de la ley. No vas a poder obtener justificación cumpliendo la ley. ¿Porque es posible cumplir toda la ley? No. Y si fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. Pablo se refiere a la fe de esta forma. Y no habla de una fe mental como hablábamos. No, simplemente, sí, yo sé que Cristo es el Hijo de Dios y que... No, una fe que recibimos espiritual y práctica. Pablo no se está refiriendo a una fe intelectual, sino más bien a una fe activa y que sí va acompañada de obediencia. No es, no, yo creo sí y ahora soy salvo y ahora ya no hago más nada. No, la fe que sí va acompañada de obras, como nos dice allí Santiago capítulo 2, pero a través de Jesucristo él había sido hecho justicia de Dios en Cristo. Así que Pablo intercambia gustoso el peso de la ley por la justicia que es de Dios por la fe. La justicia significa estar bien con Dios y ser acepto por Él. El centro del Evangelio es la realidad de que a Cristo se le imputa el pecado del pecador arrepentido y a éste se le imparte la justicia de Cristo. Podemos ser más claros, allí leyendo 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, ¿quién fue que no conoció pecado? Y estuvo en esta tierra. Cristo. Dice, al que no conoció pecado, Cristo. Por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo se despojó gustoso de los trapos inmundos de su propia justicia, porque dice la palabra que nuestra mejor justicia delante de Dios es como trapos de inmundicia. Eso es lo mejor que tú puedas hacer delante de Dios, son trapos de inmundicia. Así que Pablo se despoja gustoso de esos trapos inmundos de su propia justicia y estira las manos para recibir el glorioso manto real otorgado por la justicia de Dios, que es en Cristo. Y esta es la doctrina, es el corazón del Evangelio. En la cruz, Dios juzgó a Jesús como si él mismo hubiera cometido todos los pecados de los que creen. Cada vez que un pecador reconoce a Jesús como su Señor y confía en su sacrificio por el pecado, Dios trata a ese pecador como si hubiera llevado la misma vida de Cristo sin pecado. 1 Pedro 2:24. Dice allí la palabra en 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En tercer lugar, Pablo gana un nuevo poder. Versículo 10, la primera parte. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué es necesario para experimentar el poder de la resurrección? ¿Quién puede resucitar? Alguien que está muerto. Si no hay muerte, no hay resurrección. Pablo deseaba participar en los padecimientos de Cristo porque reconocía que a él se le había concedido no solo creer en Cristo, sino también padecer por él. Pablo dice que es un privilegio otorgado a los cristianos padecer por Cristo. Pablo se gozaba, no solo lo tenía como un privilegio, sino que se gozaba en sufrir por Cristo, porque sabía, ¿qué cosa? Que los sufrimientos de este tiempo no se comparaban
con los beneficios, con la gloria que se manifestará a nosotros en aquel día. Muchos desean reinar con que, oh, sí, yo quiero llegar al cielo, pero no están dispuestos a sufrir con Cristo. Y debemos estar listos para hacerlo. ¿Estás listo para sufrir por Cristo? ¿Estás dispuesto? Y aún si estás sufriendo por Cristo, ¿lo haces con gozo? Pablo lo quería hacer de esta manera. Muchos cristianos se entusiasman acerca de las implicaciones de este versículo en la primera parte, de experimentar el poder de la resurrección. Pero Pablo también había ganado una nueva participación, no solo un nuevo poder, el poder de la resurrección, porque allí en la salvación los creyentes se identifican con Cristo en su muerte y en su resurrección, pero él también había ganado esta participación, participar de los sufrimientos de Cristo. Y Pablo lo hacía gozoso. Y muchos cristianos quieren la primera parte de este versículo, oh, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Bueno, pero la parte de sufrir con Cristo, doy un pasito atrás. No quieren participar de los sufrimientos de Cristo. Y estas dos cosas van de la mano. Conocer a Cristo ha sido la meta de todos los creyentes piadosos a lo largo de la historia. Miren Isaías, por ir al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Con qué propósito? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Para qué fuimos escogidos? Para que me conozcáis y creáis y entendáis. Creo que estamos en la primera etapa, para que me conozcáis. Creáis y entender a Dios. Wow, hay que estar en un nivel allá arriba. Y también fue la meta de Pablo conocer a Jesucristo. Cuando él se encuentra con Jesucristo allí en el camino de Damasco, ¿qué es lo primero que él le pregunta? ¿Quién eres? Y esta fue la vida de Pablo. Después le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Pero Pablo lo primero que le dijo al Señor Jesucristo es, Señor, ¿quién eres? Y Pablo se ocupó de saber quién era Jesucristo. A lo largo de su vida se ocupó en conocer a Jesucristo. Así que, ¿cuál era el lugar que Pablo quería imitar de Cristo? Dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y Pablo sabía cómo había muerto Jesucristo. En soledad, sufriendo. Pablo quería ser semejante a Cristo en su muerte, en su sufrimiento. ¿Y tú? ¿En qué momento quieres ser semejante a Jesucristo? Yo quiero ser semejante a Jesucristo cuando Él multiplicaba los peces y los panes. Yo quiero ser semejante a Jesucristo cuando le daba vista a los ciegos, cuando levantaba a los enfermos, cuando sanaba a los leprosos. Y Pablo dice, yo quiero ser semejante a Cristo en su muerte. ¿Te sorprende que como cristiano tengas la desaprobación del mundo y te encuentres solo? ¿Y que el mundo se burle de ti porque sigues a Jesucristo? ¿Qué quiere Dios que hagas en medio del sufrimiento? Dice 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19. 1 Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, por esta razón, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Bienaventurados, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca
como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Los momentos más profundos de comunión espiritual con el Cristo viviente son los de intenso sufrimiento. ¿No les ha pasado en esos momentos de prueba, de dolor, de dificultad? El padecimiento acerca a los creyentes. El creyente encuentra en él un sumo sacerdote misericordioso, un amigo fiel que experimentó su dolor, porque la Biblia nos dice que él no es alguien que allá a lo lejos, bueno, veo cómo te puedo ayudar, sino alguien que experimentó nuestros dolores. Él vivió en esta tierra y él te puede entender. No importa la situación o el sufrimiento que estés padeciendo, él puede entenderte. Él lo hace, él entiende a sus hijos y está con nosotros. Él es un compañero compasivo que soportó, dice la palabra, nuestras mismas pruebas y tentaciones. Por eso es el único que con tal idoneidad puede ayudarnos en nuestras debilidades y dolencias. Y esa bendita y consoladora verdad alentó a Pablo a clamar allí en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Pablo ganó una nueva justicia, ganó un nuevo poder, ganó una nueva participación y ahora gana una nueva garantía. 3:11. Volvemos allí a nuestro pasaje. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, un último y perfecto beneficio que obtuvo Pablo al conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección cuando participaría de la gloria de Cristo. Y aquí algunos toman como que Pablo tiene dudas si es que va a llegar o no va a llegar. No demuestra duda esta parte, este versículo, sino que demuestra la humildad de Pablo, diciendo, no soy digno, pero si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y Pablo nunca perdió su indignidad. Él dice allí en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. En Efesios 3:8 dice, el más pequeño de todos los santos. Pablo estaba seguro que él alcanzaría la resurrección de entre los muertos y participaría de la gloria de Cristo. Pero Pablo detestaba la debilidad de su carne y anhelaba librarse de ella, ya que se consideraba un miserable. Él escribe a los romanos, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa lucha del cristiano día a día con la carne, la batalla contra el yo. La redención del cuerpo en la resurrección es otro de los excelentes beneficios de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué obtienen los creyentes cuando son alcanzados por la gracia de Jesucristo? El conocimiento de Cristo, la justicia de Cristo, el poder de Cristo en su santificación, la participación en los padecimientos de Cristo y en la gloria de Cristo mediante la glorificación de ellos. Así que no me parece necio de parte de Pablo tomar todo aquello que él creía sus logros personales y ponerlos en su columna de pérdidas. Y ahora sí, tomar todo lo que tenía en Cristo
Y tenemos una historia similar allí en Mateo 19, la historia del hombre rico, que llega este hombre a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Cumple con la ley. Sí, Señor, yo todo eso lo he hecho. Ah, muy bien. Bueno, vende todo lo que tienes. Y el hombre como deshacerme de todo lo que logré en mi vida terrenal. No. Tenemos el caso contrario a lo que aquí sucede con Pablo. Tenemos el caso de Moisés, que dejó de lado todas sus riquezas y su gloria para servir al Dios verdadero. Todos nos encontramos en esta misma encrucijada. Las personas pueden aferrarse a sus méritos religiosos o terrenales y seguir el ejemplo del joven rico por el camino que conduce a la destrucción eterna. O puedes despojarte de ellos en vista de los excelentes e incomparables beneficios de conocer a Cristo y seguir como Pablo ese camino estrecho que conduce a la vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás con esta palabra que has escuchado hoy? ¿Seguirás tu camino refugiado en tus logros terrenales, humanos, o te aferrarás a la justicia que es por Cristo?